Hoy convertiré una hidrolavadora dañada en una herramienta muy útil. Comienzo desarmando el motor para saber qué puedo usar. Esta máquina había perdido mucha potencia. Vamos a ver por qué. El color blanco en el aceite nos da el diagnóstico. Los cilindros gastados por el uso ya dejaban pasar el agua y por eso la pérdida de compresión. Como se puede ver, esta máquina funciona con 3 cilindros. Uno solo que falle y ya la máquina no funciona bien. En este caso, uno de los cilindros tiene una grieta y no conseguí el repuesto de reemplazo. ¿Qué hacemos? ¿La desechamos o la convertimos en una nueva herramienta? Creo que voy a optar por lo segundo. Terminamos de separar el motor de la bomba para ver qué contiene. Esta pieza hace que giren los cilindros de forma individual subiendo un pistón a la vez. Para este trabajo solo usaré el acople que va al eje. Usaremos el reductor que trae el motor y de esa forma lograremos mucha más fuerza en la herramienta. Para continuar conseguí un aro o arandela que entra perfectamente en el eje. Con un poco de soldadura y la amoladora unimos el acople y el aro. Con nuestra pieza lista, nos toca ahora retirar el exceso de material de la caja. Vamos a hacer ahora la base a nuestra máquina.
Perforamos hasta la mitad con una sierracopa de 5 centímetros y marcamos desde el centro 5 centímetros más, para luego abrir otro agujero al lado. Necesitamos una bisagra de aproximadamente 10 centímetros. Marcamos el sitio donde va y hacemos una abertura en la madera. Si quieres ver el proceso de construcción de esta fresadora, te dejo el link acá. Hacemos 2 tapas para los lados, teniendo la precaución de perforar agujeros en una de ellas para que se refresque el motor. Si quieres ver cómo construir este torno para madera, solamente haz clic en el link que te dejo acá.